proponer para sacar una ciudad y un país mucho mejor. Por eso es importante conocer qué es lo que hace, qué es lo que actúa, qué es lo que propone y qué es lo que legisla lo público. Por eso el Tester todos los martes trae temas de ciudad, temas de región y temas de país. Y hoy colocamos en nuestra mesa de trabajo un tema importante, un tema de orden nacional. Tiene que ver con los 6 años de gobierno del presidente Santos. 6 años pasados por muchas dificultades, por muchas situaciones que han afectado de una u otra manera a los colombianos. Hablamos desde el punto de vista de los campesinos, hablamos del tema de la salud en nuestro país, el desempleo y una pilar que ha liderado el presidente Santos durante estos años, que es el tema de las negociaciones de paz, los acuerdos de paz en La Habana. Estaremos analizando qué ha pasado durante estos 6 años del gobierno de Juan Manuel Santos y también tendremos el concepto de la gente, lo que ha opinado la gente en la calle alrededor de estos 6 años. Nuestro invitado en la noche de hoy es el periodista Raúl Ramírez, analista, conocedor de la realidad nacional, y hoy hemos querido conocer desde la óptica del periodismo el análisis que se tiene de estos 6 años. Raúl Ramírez, buenas noches, bienvenido al Tester, que mide lo público. Alexander, muy buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a los televidentes del canal universitario, el único canal en la región que estimula el periodismo crítico e independiente. Muy bien, muchas gracias Raúl por aceptarnos la invitación. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos para su primer periodo se posesionó el 7 de agosto del año 2010, fue reelegido en el año 2014 y hoy está cumpliendo 6 años. El presidente, pues, que dentro de sus reformas ha logrado que la reelección en nuestro país no vaya mucho más, reelección que ha generado muchos escándalos. Pero para conocer, pues, lo que sucede, por eso hemos invitado a Raúl. Raúl, 6 años del presidente Juan Manuel Santos, expectativas alrededor del ministro de Defensa del presidente Uribe, un hombre muy cercano a las élites del gobierno, ha sido ministro de Hacienda, y un hombre muy controvertido en nuestro país. Desde el punto de vista de Raúl Ramírez, director de medios de comunicación, ¿qué ha pasado con estos 6 años del presidente Santos? Indiscutiblemente estos 6 años le han dado un vuelco total a la política que se había asentado en Colombia. Era una política totalmente de guerra arrasada, si vamos a hablar de combate a la subversión. Un gobierno que inició hace 6 años y que todos creíamos que le iba a dar continuidad a una línea que venía imperando desde hacía 8 años atrás, porque recordemos que Juan Manuel Santos subió al poder con los votos de Álvaro Uribe Vélez, y Álvaro Uribe Vélez pensó desde un principio de que Juan Manuel Santos iba a seguir su línea de seguridad democrática, los 3 huevitos, que él dijo había incubado en esos 8 años. Pues no, tan pronto se posesionó Juan Manuel Santos, la visión de la política en Colombia cambió totalmente. La visión desde el punto de vista de buscar una solución política negociada al conflicto armado, y también recordemos, Alex, que Colombia venía siendo uno de los grandes focos de desestabilización de gobiernos vecinos. Colombia estaba a puertas de irse a los golpes con Venezuela y estaba a puertas de irse a los golpes con Ecuador. Todo eso se enderezó y todo eso hay que apostarle y hay que apuntarle al gobierno de Juan Manuel Santos, que afortunadamente cambió una visión regional de los acontecimientos. Se restablecieron, se normalizaron unas relaciones diplomáticas que venían viciadas por una política camorrera de Álvaro Uribe, y eso desde un principio molestó a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, con los nuevos amigos que consiguió Juan Manuel Santos, pensó pues de que Juan Manuel Santos se había vuelto un comunista, se había vuelto un aliado de las FARC, y empezó lo que todavía estamos viendo 6 años después, pues una posición bastante psicótica de Álvaro Uribe frente al gobierno de Juan Manuel Santos. Muy bien, venimos de 8 años del gobierno del presidente Uribe,
que trae los 3 huevitos, que usted hablaba de la seguridad democrática, pero cambiamos los huevitos por las locomotoras. ¿Qué ha pasado con esas locomotoras? ¿Qué tanto ha generado desarrollo o estabilidad en nuestro país? Para los que piensan que Juan Manuel Santos le va a entregar el país al castrochavismo y que se volvió un aliado de las FARC, pues están muy equivocados. Juan Manuel Santos encarna un modelo económico neoliberal. Juan Manuel Santos no en nada ha cambiado o ha renunciado a su esencia de un representante de los grandes poderes en Colombia, y en ese sentido sí hay que mirar a Juan Manuel Santos desde otra perspectiva. Juan Manuel Santos ha ahondado unas políticas antipopulares. En 6 años de gobierno, Juan Manuel Santos se ha caracterizado plenamente no por proteger los intereses de los más desprotegidos, sino por el contrario, por fortalecer los intereses de los más poderosos. Eso se puede ver en muchos aspectos. En su gobierno se han implementado reformas totalmente nocivas para los bolsillos de la inmensa mayoría de los colombianos. Se han implementado reformas tributarias, se han implementado leyes que atentan contra la propiedad de los baldíos, de las tierras, la ley Sidres. Se han implementado el TLC, se firmó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y en ese aspecto sí el gobierno de Juan Manuel Santos ha sido, desde la perspectiva de los intereses de los trabajadores, de la clase media, un gobierno muy nocivo. Hay que mirar el gobierno de Juan Manuel Santos con varios matices, desde diferentes ángulos. Y eso es importante analizarlo, porque los enemigos del proceso de paz, los enemigos de que aquí en este país se solucione el conflicto armado interno, aprovechan esos comportamientos en política social y económica de Juan Manuel Santos para relacionarlos con el proceso de paz, y en este momento, por ejemplo, estar promoviendo el no al plebiscito. Al plebiscito, sí señor. Muy bien, Raúl, voy a invitarlo a usted, a los televidentes, para que veamos un informe que hemos preparado en el Tester que mide lo público, para analizar de manera muy general lo que han sido estos 6 años del presidente Juan Manuel Santos, que llega después de haber sido parte del gobierno de Álvaro Uribe, y como usted mencionaba, cambió la política, la manera de relacionarse, la diplomacia colombiana y la relación con nuestros vecinos. Veamos pues el informe que hemos preparado en el Tester que mide lo público. Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, elegido en 2010 para su primer periodo y reelegido en 2014 para su segundo mandato, cumple 6 años en el poder. Yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Juan Manuel Santos tiene una aprobación de solo el 25% a su gestión, y el 63% es pesimista frente a los diálogos de paz con la FARC, bandera de su gobierno. Las cifras que muestran las encuestas revelan la realidad de un mandato que golpea duramente a la clase obrera y beneficia a las multinacionales y a las familias tradicionales del país, permitiendo así el crecimiento de la riqueza en Colombia en manos de unos pocos. Colombia, según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, fechado en 2014, ocupa el puesto 12 de 168 en desigualdad en el ingreso y acceso a la educación y la salud entre hombres y mujeres. En la Guajira colombiana, por ejemplo, más del 64.5% de la población vive en pobreza, 35.87% por debajo del umbral de la indigencia, frente al 37.2% a nivel nacional. En estos 6 años del gobierno Santos, las cifras de desempleo se mantienen en 2 dígitos, a pesar que las maquillan con cifras que estimulan el rebusque y la informalidad como un trabajo digno. Aunque Juan Manuel Santos afirma que Colombia es un país de constante crecimiento económico, las cifras actuales demuestran lo contrario. Mientras el país alcanzó en 2014 un 4.3% en crecimiento, un 3.1% en el 2015, para el 2016, expertos afirman que el aumento de la economía colombiana no superará el 3%,
Hoy la inflación llega al 6% y el dólar llegará nuevamente a los 3.000 pesos. La salud cada día cobra más vidas. Irónicamente, el sistema de salud entra en un desgobierno que desconoce los derechos constitucionales de los colombianos. El sistema de salud colapsa, se cierran hospitales públicos y se sostienen empresas privadas responsables de la salud de los colombianos que se llevan miles de millones de pesos, generando muerte y desesperanza en una población enferma y desprotegida. Los procesos de privatización han golpeado lo público. La venta de Ixagem para la construcción de obras de infraestructura y carreteras 4G demuestran claramente la intención del gobierno Santos de privatizar el Estado. A ello se suma el escándalo de la refinería de Cartagena y la privatización de la empresa de teléfonos de Bogotá por parte del alcalde de la capital, Enrique Peñalosa. La realidad del campo no puede ser peor. Miles de campesinos se ven amenazados por los costos de los insumos y la competencia desleal de los productos extranjeros que llegan al país vía tratados de libre comercio, ante la indiferencia de un gobierno que solo promete y no cumple a los campesinos. En cuanto a la paz, el eje del segundo gobierno de Santos, el escepticismo se note también en la respuesta de la intención del voto en el plebiscito, que se convocará para refrendar los acuerdos que se firman con la FARC. Finalmente, la desesperanza de los colombianos aumenta con una nueva reforma tributaria que incrementará el IVA del 16 al 18% y obligará a declarar renta a todo colombiano que gane un poco más de 2 salarios mínimos. De esta manera, los colombianos festejamos los 6 años del gobierno del presidente Santos, a portas del posconflicto. Muy bien, regresamos nuevamente al Tester. Le damos la bienvenida a Carlos Arbey Rodríguez, secretario general de la Organización Sindical Sintrencali. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Alex, buenas noches a Raúl, buenas noches a todos nuestros televidentes de nuestro programa institucional, el Tester, que mide lo público. Raúl, ante ese panorama que veíamos en el informe, ¿en qué condiciones estamos entonces los colombianos? No, en unas condiciones desventajosas. Y por eso es falso afirmar de que ahora que se va a firmar el fin del conflicto armado, las cosas y la paz va a llegar. Es decir, lo que le espera al pueblo colombiano es un gran momento de movilización. Si el pueblo colombiano cree que sus derechos van a ser entregados por arte de barbiricoque, eso no va a ocurrir. Los colombianos están llamados a organizarse a través de diferentes agremiaciones para que reclamen sus derechos. Aquí se ha profundizado una política neoliberal. Aquí se está entregando el patrimonio público a las empresas privadas. Aquí se está entregando nuestros recursos naturales a grandes multinacionales de la minería. Aquí se están privatizando aún más la salud. Aquí en ningún momento a los trabajadores se le han devuelto los dominicales, ni sus derechos ganados, ni los nocturnos que les quitó el gobierno de Álvaro Uribe. Por eso sería una ilusión pensar que con la firma del fin del conflicto armado las condiciones van a mejorar para los trabajadores. Lo que aquí se va a acabar es un conflicto armado interno que no va a solucionar para nada las ondas, los hondos abismos sociales que en este momento reinan en Colombia. Aquí el informe decía 65% de los colombianos en una pobreza aberrante. Eso en ningún país de Latinoamérica como que lo hay. Ocupamos el puesto 2 entre los países de mayor diferencia social. Imagínense, en un país tan rico como el nuestro, que haya millones y millones de colombianos acostándose sin comer, eso es aberrante. Eso hay que pensarlo mucho y yo creo que es un compromiso de las organizaciones sociales. En este momento ver de otra manera la política y dinamizar su lucha social. Carlos Arbey, el informe nos hablaba de ese proceso de privatización de lo público y las arremetidas que ha vivido Sintrencali históricamente han sido muy grandes, pero hoy frente a la realidad del gobierno Santos, ¿cómo se encuentran las empresas municipales de Cali? Hoy evidentemente el gobierno de Juan Manuel Santos, como lo ha expresado ahora Raúl, ha profundizado el modelo neoliberal de privatización. Lo que pasó con Ixagem, la autorización por parte del Consejo Distrital de Bogotá de la venta de las acciones de la ETB
Y en las empresas municipales de Cali, una vez de un amplio debate que dieron los trabajadores, que dieron los usuarios de los servicios públicos y los sectores, digamos, más deprimidos de esta ciudad, en contra de una intervención que fue lesiva y que solamente permitió el pago y el prepago hacia los acreedores financieros, y que dejó, después de 13 años de intervención, a la empresa en una condición de infraestructura y de servicios públicos bastante deprimente. Pues hoy lo que de alguna manera se sigue avanzando es hacia generar procesos de extinción, como lo que se viene planteando desde la misma junta directiva de la empresa en cabeza del alcalde Maurice Armitage, de extinguir o de volver nuevamente a retomar el proceso de extinción fallido en el año 2010 por la parte de la superintendencia, para separar el componente de telecomunicaciones y entregarlo a las transnacionales, y a una transnacional como Telmex o a una transnacional como Movistar. Y hoy también en el tema del agua, la concesión de las mismas para ser entregado a grandes monopolios internacionales, y el tema también de la energía, pues a través de ese monopolio que hay en el mercado energético, también para avanzar en entregar de alguna manera la distribución y comercialización de energía, porque hay que ver que en Cali no es una empresa que genere energía. Se ve un panorama bastante sombrío y bastante complicado para una empresa que fue en su otrora tiempo modelo de gestión de servicios públicos domiciliarios, y que hoy, una vez entregada por parte de la superintendencia y administrada por el alcalde Rodrigo Guerrero, y hoy por Maurice Armitage, avanza por un camino de privatización en cada uno de sus componentes. Eso realmente es la realidad de hoy. De todas maneras, el sindicato venimos trabajando en un plan de defensa del patrimonio público, y ahí estarán las contradicciones que tendremos con el alcalde Rodrigo Guerrero y con su junta directiva, que vale la pena decirlo, es la junta directiva del sector empresarial, a pesar de que el alcalde Maurice Armitage ofreció inicialmente 2 puestos a los trabajadores en la junta directiva, inicialmente a Sintra en Cali, y que después fue repartido con el otro sindicato. Se puede decir que la hegemonía ya continúa, y que el miembro de junta que representa a Sintra en Cali, en las votaciones que se dan en los procesos estratégicos, en las decisiones estratégicas, con argumentos, le ha dicho no a algunos procesos que consideramos que pueden ser nocivos y lesivos, como lo que tiene que ver con vigencias futuras y algunos aspectos estratégicos que no son convenientes para la empresa. Muy bien, Carlos Albé, muy bien, Raúl. Nos vamos a ir a unos mensajes institucionales aquí en el Tester, y al regreso vamos a desmenuzar un poco algunos aspectos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como es el tema del trabajo. ¿Cómo se define el trabajo y cómo se mide el trabajo? Cuando hoy el presidente Santos dice que la brecha entre ricos y pobres en Colombia se ha reducido. Ya regresamos, y recuerde que usted está en el Tester, que mide lo público. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia. Profesionales en productos de aseo. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años de investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años.
Conocimiento que transforma vidas. La especialización en Administración de Empresas de la Construcción, programa pionero en la ciudad en los temas de gestión de obra, proporciona a sus egresados conocimientos y herramientas para desempeñarse en actividades de planeación, organización, dirección, liderazgo y control en las organizaciones del sector de la construcción, así como en proyectos de construcción e infraestructura de cualquier escala. La especialización en paisajismo, programa pionero en su campo en el país, capacita a sus estudiantes para el diseño y la construcción del paisaje urbano y rural en sus distintas escalas, por medio del manejo creativo y responsable de los recursos naturales. El programa enfatiza en la calidad ambiental de los espacios y los valores culturales que los identifican. Muy bien, regresamos nuevamente al test que mide lo público, hoy analizando los 6 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Algunos caleños dicen, uy, menos mal nos faltan 2 años, ¿no? Del gobierno de Juan Manuel Santos, expresiones que encuentra uno en la calle y que quisimos recoger para mostrarle a ustedes el concepto que tienen los caleños, los vallecaucanos, de estos 6 años del gobierno de Juan Manuel Santos. Veamos pues la voz del pueblo, que es la voz de Dios, acerca de estos 6 años de Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia. ¿Qué opina usted de los 6 años del gobierno del presidente Santos? Ha sido bueno, sí señor, claro, ha sido muy bueno. Bueno, yo le pongo bueno, porque él, a pesar de tantas cosas, de tantas necesidades que tiene el país, él está luchando por una causa. ¿Y cuál es? La paz. Muy mal gobierno en todo sentido. Hemos visto los indicadores económicos, hemos visto cómo la inflación sube, cómo el desempleo también sube. Hemos visto cómo se centró en un tema de la paz que realmente deja muchas inquietudes. Pues a mí me parece que es bueno. Sí, ha hecho muchas cositas. Yo considero que malo. Sí, a pesar del proceso de paz, en el cual yo es el único punto que estoy de acuerdo, pero sí considero que es un gobierno bastante deficiente. Yo me abstengo de esa respuesta, que soy funcionario público. Como todos los seres humanos, nadie es perfecto y un país muy difícil de gobernar. Es verdaderamente estoico en su lucha por la paz. Considero que si logra ese objetivo será históricamente recordado. Bueno, eso es lo que piensan los caleños y está equilibrado la opinión de los caleños frente al gobierno de Juan Manuel Santos. Vamos a habilitar nuestra línea telefónica para que recordemos nuestra línea telefónica 522-7221, 522-7221, línea telefónica en Cali, fijo conmigo, que nos permite hoy la comunicación con los televidentes. Raúl Ramírez, hablemos de lo que dice el presidente en su discurso. Se reduce la brecha entre ricos y pobres en Colombia. Hay más bienestar para los caleños, hay más oportunidades y hay más capacidad de ingresos en la familia colombiana. Esas estadísticas oficiales siempre hay que recibirlas con beneficio de inventario, son muy dudosas, uno no sabe a quién encuestan. Lo cierto es que en la ciudad crecen los cordones de miseria. Afortunadamente para este gobierno se ha detenido mucho el desplazamiento del campo a la ciudad a raíz pues de todo este desescalamiento del conflicto armado interno, a raíz de esta tregua bilateral que ya se siente en las zonas rurales. Eso sí ha detenido un poco ese crecimiento de la pobreza en las ciudades, pero lo cierto es que en las ciudades no se ve inversión. Lo cierto es que en las ciudades muchos niños continúan sin escuela, hay aún muchas zonas de alto riesgo que están siendo habitadas por gente muy humilde y a esos hogares pobres no está llegando inversión estatal. La única inversión estatal que uno ve en algunos sectores, estamos hablando del caso específico de Cali, y es por ejemplo la fuerza pública.
Cuando crecen algunos índices de violencia en esos sectores, lo primero que la gente pide es militarizar o llenar de policías, pero nunca en la sensatez de un estadista está la idea, por ejemplo, de meterle inversión social, de estimular proyectos productivos entre los jóvenes para que toda esta masa de muchachos que se paran en las esquinas, que se levantan y no tienen nada que hacer porque o no los cubre el sistema educativo o porque no tienen proyectos productivos. Porque el Estado y la ciudad no les da oportunidades. Entonces, eso es lo que hay que invertir ahora, esa escala de valores y esa forma de hacer política y de gobernar. Para nada se ha reducido la brecha social entre ricos y pobres, por el contrario, se ha ahondado más. Muy bien. Carlos Sarbey, hablemos ahora del tema del empleo. El presidente Santos ha hablado y ha enfatizado en sus datos estadísticos que Colombia ha logrado mantener su desempleo en un dígito, pero la realidad es que este oscila entre 1 y 2 dígitos, pero que se ha quedado por encima de 2 dígitos. ¿Qué tanto afecta la tercerización desde el punto de vista de las empresas municipales de Cali a esa realidad laboral en Colombia? Bien, esas estadísticas de tercerización, la verdad, aparecen como si fuera empleo formal. O sea, lo que generalmente busca el DANE, cosas con decir que se está formalizando el empleo y que aquí hay X cantidad o un porcentaje amplio de personas empleadas, es porque ahí incluyen a los que están tercerizados. ¿Quiénes son los tercerizados? Es una empresa que administra un recurso humano, que contrata con una empresa del Estado generalmente, y esa empresa del Estado le paga a esa empresa que intermedia, y esa empresa es la que le paga a los trabajadores, y en esa tercerización básicamente ese administrador intermediario se queda entre el 35 y el 40%. ¿Y cómo afecta a los salarios municipales? Claro, afecta porque muchos de esos procesos que se están tercerizados, que han sido, específicamente son misionales. Cuando hablamos de misionales es que son parte de la operación básica de la empresa. Estamos hablando de la parte de instalaciones, estamos hablando de la parte de reparación, de la parte de mantenimiento, de los nuevos servicios. Entonces, lo que hace es que esos procesos tercerizados, como no hay gente de alguna manera formalizada con su empleo, hay mucha dispersión en las actividades, y lo que hace básicamente es que en vez de mejorar los indicadores de gestión, tiempos medios de instalación, tiempos medios de reparación, calidad o satisfacción del usuario, básicamente se distorsionan porque hay unas personas allá tercerizadas que de alguna manera no cumplen con las funciones como deben ser, porque su salario es precario, porque algunas veces tienen que ir a hacer algunas otras actividades diferentes para poder completar un salario, digamos, digno. Entonces, esa empresa tercerizada, que reemplazó en su momento a los trabajadores de planta, trabajadores que formalmente estaban vinculados a la empresa, lo que hace es quedarse con un porcentaje muy alto del ingreso y desestimular. Lo que hace que se estimula a esos trabajadores que están allí con unos salarios precarios y hace que las funciones y las actividades no cumplan con los objetivos que realmente deben ser para cumplir con las metas y los indicadores que indica la superintendencia, pues, y las entidades de regulación. ¿Cómo entender, Raúl Ramírez, que un país que promulga el trabajo decente asume dentro de sus datos estadísticos que el rebusque o la informalidad es una actividad laboral? Eso es parte de ese concepto hipócrita del Estado, de ese concepto que deshumaniza las relaciones laborales, de ese concepto de que el Estado le ha entregado cada día más prebendas a los empresarios para que expolien a los trabajadores. Mire, esto de la tercerización laboral, tengo entendido, fue uno de los requisitos que exigió el gobierno estadounidense para firmar el TLC. El gobierno estadounidense, según entendemos, cuando firmó el TLC con Colombia, el Plan de Desarrollo Laboral en Colombia, le recomendó a nuestro país que acabara con la tercerización laboral. Eso las no cooperativas de trabajo y ese tipo de entidades. Eso, por el contrario, ya llevamos ¿cuántos años de firmado el TLC? Como 5 años. No se ha implementado de ninguna manera. Y el Ministerio del Trabajo
ni cumplió el ministerio con exigencias que también hacía los Estados Unidos para la firma del tratado, unos inspectores que hicieran veeduría de que se estaba acabando con ese tema de Y el tercerización. Ministerio del Trabajo se ha hecho el de la vista gorda, a pesar de que ha sido en este último periodo de Juan Manuel Santos esa cartera ocupada por dos ex sindicalistas. Hablamos de Luis Eduardo Garzón y estamos hablando de Clara López. Entonces, lo que demuestra eso es que en la estructura general del Estado hay esa concepción de gobernar, no para los trabajadores, no para los empleados, no para la clase media, ni no para la gente más humilde, sino para los grandes empresarios que violan los derechos laborales de millones de personas. Muy bien, toca usted el tema de los grandes empresarios. Y Colombia es un país que le ha abierto las puertas a la inversión. Y cuando uno escucha que hay inversión en el país, puede uno pensar que hay desarrollo y que el desarrollo traerá equidad social y mucho más oportunidades. Pero en este gobierno, y digamos que históricamente en Colombia eso no se ha dado. Hoy las grandes multinacionales, las transnacionales deciden qué se va a hacer en algunas regiones. En el caso de los servicios públicos, Carlos Arbey, en ese proceso de privatización y de garantías que se le dan a las grandes transnacionales, tenemos el caso de Electrocaribe, donde Unión, esa entidad española, hoy hace y deshace con el bienestar y con el beneplácito del gobierno nacional, pero las empresas municipales cada día son más apretadas. El tema de la deuda de las empresas municipales es un gran ejemplo. Y ahí y en este tema de la deuda que vamos a tratar en los minutos siguientes, quiero también mostrar una contradicción del gobierno nacional en su modelo de privatización, en su modelo neoliberal, lo que sucedió en el Congreso de la República con el tema del desequilibrio económico, Raúl, de Movistar, Colombia Telecomunicaciones, después de la liquidación de Telecom en el año 2008, que fue en el 2011-2012, el Congreso de la República se declara Movistar en desequilibrio económico por la compra de 51% de las acciones de Telecom, y el Congreso de la República le autoriza 3.5 billones de pesos del erario público, de los impuestos que pagamos los colombianos, para financiar o para fortalecerla nuevamente, fortalecer a Movistar. Eso aquí el Congreso de la República. Entonces vamos y pongamos en el contexto de hoy la deuda en Cali con la Nación, una deuda que se originó en los años 90 producto de dos aspectos fundamentales. Primero, la provisión de los servicios públicos en el Distrito Especial de Agua Blanca, producto de la migración por el desplazamiento forzado y por el desarrollo de un proyecto ambiental para descontaminar el río Cauca, digamos aguas abajo, que fue la planta de tratamiento de aguas residuales. 375 millones de dólares en el momento en 3 créditos, Banco Interamericano de Desarrollo y la banca japonesa, el YJBIC, y una deuda que después se convirtió en unos créditos de tesorería y que en un momento determinado, iniciando la intervención, en los primeros años en Cali se vio en dificultades y no pudo pagar esa deuda, entonces esa deuda tuvo que ser asumida por la Nación como garante porque era un empréstito internacional, y a medida de que la Nación servía o pagaba las cuotas que en Cali no le podía pagar a la banca internacional, se convertía en un acreedor de las empresas municipales de Cali. Y uno podría decir, digamos que eso podría tener cierta razonabilidad, a pesar de que el gobierno nacional se comprometió a pagar o a financiar el 80% de la planta de tratamiento de aguas residuales, promesa que no cumplió. Pero digamos en el aspecto de que la Nación sirve la deuda y que genera una creencia en contra de las empresas municipales de Cali, el gobierno nacional se convierte en el mayor acreedor de la empresa y se convierte, como lo dijo aquí la curia, como lo dijo la arquidiócesis de Cali, ese crédito que tiene en Cali con la Nación es un gota a gota. ¿Por qué? Porque se capitalizaron alrededor de unos 600.000 millones de pesos durante todo este tiempo, y una deuda inicialmente era de 375 millones de dólares y que después fue creciendo con los créditos de tesorería que se hicieron al interior de la empresa, producto de la irresponsabilidad de los funcionarios, los administradores de su momento, se convirtió en el año 2013 en 1.15 billones de pesos. 1 billón
15.000 millones de pesos. Y hoy en Cali se ve sometido ante el Ministerio de Crédito, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a generar un convenio en la cual en los próximos 10 años tendrá que pagar 1.15 billones de pesos, 1.19 billones de pesos, y que una vez terminado de pagar, en el año 2024 se convertirá en 1.54 billones de pesos. Allí lo que podemos decir es que el gobierno nacional se convirtió en el mayor agiotista en este país, porque lo que hizo fue capitalizar los intereses que en un momento determinado en Cali no podía pagarle por el Estado, por el estado de la intervención, y obliga en Cali en los próximos 10 años a pagar a una tasa del DTF más 2.6. El alcalde Mauricio Armitage, después del primer convenio que se firma por parte del alcalde Rodrigo Guerrero, suscribe un nuevo convenio con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4 de junio. El 4 de junio, y sale a decir públicamente que ha sido el mayor o el mejor acuerdo que han podido firmar para las empresas públicas municipales de Cali, cuando lo que han hecho básicamente es que no van a pagar el capital durante los próximos 10 años, pero sí van a pagar los intereses, y la tasa que estaba de la DTF más 2 puntos sube a DTF más 2.6. Significa que en el primer acuerdo se iban a pagar algo más de 450.000 millones, y resulta que en el segundo convenio que firma el alcalde Mauricio Armitage se van a pagar durante los próximos 10 años 650.000 millones de pesos de interés, más el capital. ¿Cómo entender que un Estado que busca fortalecer el bienestar de los ciudadanos hoy golpea tan duramente sus elementos fundamentales, como es lo público, como es la estructura del Estado a través de empresas prestadoras de servicios, como es las empresas municipales, Raúl? Y sobre todo, Carlos, ahí se ve a clara luz lo que es la indolencia estatal a nivel central, porque es un gota a gota de un acreedor estatal a un acreedor, a un cliente estatal también, que es una empresa pública, lo que es en Cali. Entonces lo que ahí se ve claramente es que al Estado central le interesa un pepino lo que pueda estar ocurriendo en las regiones, porque ¿quién va a pagar toda esta cantidad de plata? Pero ¿quién atiende las necesidades y quién presiona a Electrocaribe, que es privado? Nadie. ¿Cuál es la diferencia entonces? Y pues se está gobernando para privados, se está privilegiando el interés particular sobre el interés público, el interés colectivo, y entonces ahí es donde uno entiende, y los caleños tienen que entender, que este es un Estado que está diseñado solamente para proteger los intereses privados, no los intereses públicos. Y dos ejemplos más de eso, Alex y Raúl. Hay un litigio desde hace bastantes años entre la ETV y Telmex por el pago de lo que se llaman cargos de acceso por el uso de las redes. Le debe alrededor de 150.000 millones Telmex a la ETV, y no ha sido poder humano, ni el mismo gobierno ni los entes de control han podido actuar, han actuado para que se le pague a la empresa de teléfonos de Bogotá casi 150.000 millones de pesos que le debe Muy bien. Telmex. Vamos a irnos a unos mensajes institucionales, regresamos y vamos a tocar dos temas importantes. Uno de ellos es la salud y la paz en las negociaciones de La Habana, aquí en el Tester, que me lo pone. Productos G-Love, un mundo de soluciones de aseo para el hogar. Fragancias duraderas, aplicaciones fáciles, altamente concentrados, no hacen daño a la piel, su pH es altamente balanceado, diluidos rinden más, conservando su efectividad. Mayor contenido para mayor economía. Industria G-Love de Colombia, profesionales en productos de aseo. Canal Universitario del Valle, Canal 23 de la Universidad Autónoma del Caribe, Canal Universidad de Nariño, Telepasto, Canal de la Universidad del Pacífico, Yubarta Televisión, Canal Universitario Nacional, Zoom, Canal Universitario de la Universidad de Cartagena y el Canal Universitario de Antioquia, Canal U, hacen parte de la Asociación Colombiana de Canales Universitarios, que reúne la mejor programación de televisión educativa del país, y la puedes identificar con esta marca en nuestra programación. Universidad del Valle, 70 años.
de investigación, formación, calidad, internacionalización, proyección social, impacto regional, bienestar. Universidad del Valle, 70 años. Conocimiento que transforma vidas. La especialización en Administración de Empresas de la Construcción, programa pionero en la ciudad en los temas de gestión de obra, proporciona a sus egresados conocimientos y herramientas para desempeñarse en actividades de planeación, organización, dirección, liderazgo y control en las organizaciones del sector de la construcción, así como en proyectos de construcción e infraestructura de cualquier escala. La especialización en paisajismo, programa pionero en su campo en el país, capacita a sus estudiantes para el diseño y la construcción del paisaje urbano y rural en sus distintas escalas, por medio del manejo creativo y responsable de los recursos naturales. El programa enfatiza en la calidad ambiental de los espacios y los valores culturales que los identifican. Volvimos. Muy bien, volvemos nuevamente a la parte final del tester que mide lo público. Raúl, el tema de la salud. ¿Cómo entender que hoy no hay poder para que las empresas privadas que manejan la salud paguen los dineros pertenecientes o los pagos pertinentes a servicios prestados con las entidades públicas? Son miles y miles de millones. Ejemplo de eso es el Hospital Universitario del Valle, hoy a puertas de que sea cerrado y que ha entrado en ley 550. Ahí está la inoperancia estatal. Ahí el Estado tiene unos organismos que pueden obligar a pagar a estos EPS particulares para que paguen por los servicios que se prestan en algunas entidades públicas. No hay ninguna, no hay ninguna. Por ahí algún abogado decía de cómo es la marrulla para que estos dineros se queden en poder de los privados y luego cuando se forman unos bufetes de abogados, entonces presionan, pero estos bufetes de abogados se quedan con un 20, con un 30%. ¿Pero para favorecer a quién? A algunos privados. ¿Solamente? Algunos privados y algunos políticos que manejan el sector de la salud. Su claridad. El sector de la salud, definitivamente, eso no nos llamemos engaños, ha sido un sector muy permeado por la politiquería. Entonces algunos políticos, vallecaucanos incluso, manejan superintendencias, manejan secretarías de salud, manejan hospitales, y ahí es donde vienen a hacer toda esta marulla para que los grandes recursos de la salud se queden entre sus alateres y entre ellos, entonces luego viene la repartición. Así funciona el sector salud, y mientras eso esté manejándose de esa forma, el sector de la salud va a estar cada día más yendo hacia el fondo. Y en este gobierno del presidente Santos se ha agudizado más la situación de la prestación de servicios en salud, derecho fundamental enmarcado en la Constitución colombiana. Mucho. Nosotros permanentemente vemos fenómenos de desatención médica, de cómo algunos pacientes mueren esperando en las puertas de urgencias porque no hay atención. Entonces, lo que hay que ahora convocar es a una gran movilización para que la gente se pellizque. Es que el problema, Alex y Carlos, es que yo creo que hay mucha insensibilidad social frente mucha indiferencia mucha indiferencia, es decir, la gente le importa un rábano que haya todos estos problemas de la salud mientras no esté enferma ella y que tenga que ir a tocar allá una puertecita y esperar allá un triage 4 horas para que le atiendan una enfermedad grave, y ya cuando vienen los dispositivos médicos ya es tarde. ¿Sí? Ok. Eso hace falta. Eso es una realidad. Bueno, vamos ahora a llegar a la parte final. Involucramos en este tema a Carlos Arbey, es lo que tiene que ver con la bandera del presidente Santos en su segundo mandato, que tiene que ver con la paz. Está llegando al final las negociaciones, los acuerdos, y pronto se estará firmando ese acuerdo general que permite el desarme en nuestro país. Históricamente el presidente Santos
lidera un proceso anhelado por los colombianos, pero que hoy, a portas también de tener ya un plebiscito para votar, encontramos unas grandes manifestaciones de rechazo a una iniciativa que en algún momento voces internacionales los han dicho. El único país en el mundo que no quiere la paz es Colombia, que hay un grupo que hace peso a la paz cuando los grandes conflictos se han resuelto con miles de muertos, y Colombia es uno de esos ejemplos. Raúl. Sí, mire, no, yo no diría que hay grandes voces de rechazo a la paz, simplemente hay unos sectores muy fuertes, muy poderosos aún, que están en contra del proceso de paz. Esos sectores están necesariamente vinculados a los grandes medios de comunicación. Para nadie es un secreto que aquí hay un canal privado, RCN Televisión, que está apostándole a que la guerra continúe. Y ese canal privado se ha vuelto en un parlante permanente de las voces que rechazan el proceso de paz. Entonces permanentemente están ahí hablando Álvaro Uribe Vélez, José Obdulio Gaviria, Paloma Valencia, cuanto amante de la guerra resulte, esos tienen su micrófono ahí. La gran mayoría de los colombianos queremos la paz. Y queremos la paz es simplemente acabar con este conflicto armado interno. Mire, esa es la gran virtud del presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos entendió que militarmente era imposible derrotar a la guerrilla. Y lo entendió en un momento en que históricamente también la guerrilla entendió que militarmente era imposible llegar al poder. Entonces, esas dos fuerzas, Estado, encabezado por Juan Manuel Santos, y guerrilla, encabezada por las FARC, entendieron que era necesario ya llegar a un proceso de paz, y ese proceso de paz, como nunca, en 3 años y 9 meses, ha avanzado a tal punto de que ya es irreversible. Ayer llegaron varios comandantes de las FARC, llegó el general argentino que va a ser el encargado por parte de la ONU para verificar las zonas veredales. ¿Ya hay verificaciones hoy o verificaciones? Sí, ya las hay y ya se está diseñando el esquema de seguridad para que la guerrilla se concentre a partir del día D en esas zonas. O sea, ya es irreversible. Le pregunto a Carlos, ¿cómo articular el sindicalismo colombiano que ha sido amenazado, atropellado y perseguido por un Estado hoy a estos procesos de paz? Bien, como lo decía Raúl, pues los colombianos queremos la paz, pero nosotros queremos una paz realmente con justicia social, y para eso o faltará mucho. Realmente el gobierno no ha puesto y ha generado las condiciones para que eso se dé, porque mientras las desigualdades sean tan grandes, mientras haya una diferencia entre grandes y ricos, mientras los recursos del Estado sean expropiados por grandes carteles de contratación, mientras la tercerización campee como ahora lo expusimos, pues difícilmente podrá haber una paz verdadera. Es un grupo que, como lo explicó Raúl, y por esas condiciones han decidido firmar un acuerdo de paz, pero yo creo que la paz todavía está muy lejana, mientras las desigualdades sean muy grandes, la brecha entre ricos y pobres sea tan inmensa como hoy es en el gobierno del presidente Santos. Hay una desinformación, Raúl, frente a lo que se ha firmado en La Habana, que hoy muchos de los colombianos que no conocen la información recitan y no tienen acceso, o si hay acceso no quieren leer, pero sí repiten muchas de las cosas que se quieren amplificar en otros momentos. De esos acuerdos, ¿qué tanto permite que se fortalezca en el futuro un proceso verdadero de equidad social en Colombia? Mire, si el Estado cumple esos acuerdos, este país va a cambiar. Si la comunidad nacional e internacional es vigilante frente al cumplimiento de esos acuerdos, yo estoy más que seguro que nosotros, a partir del día D de la firma de los acuerdos, este país va a entrar en una nueva fase histórica. Carlos lo decía muy bien, estos acuerdos benefician mucho a los trabajadores, estos acuerdos benefician mucho a los campesinos, estos acuerdos benefician mucho a las comunidades afros, a las comunidades indígenas, a las LGTBI, a las mujeres. Estos acuerdos es necesario leerlos para que la gente no se confunda. En estos acuerdos están implícitos condiciones de no repetición, de perdón, de reparación, de verdad, de cárcel para aquellos que no confiesen sus crímenes.
es que aquí no va a haber impunidad en estos acuerdos. Aquí no se está transando un acuerdo para que la gente pues, haga borrón y cuenta nueva, no. Aquí todos los culpables de esta guerra que ha desangrado nuestro país tienen que decir la verdad y tienen que pagar por sus crímenes. Y en esa verdad que se necesita conocer tienen que estar todos los actores. ¿Estarán todos los actores? Deben de estar todos los actores y precisamente la Jurisdicción Especial de Paz, la justicia transicional que se ha firmado allá en La Habana, obliga a todos los actores, tanto guerrilla como paramilitares, como empresarios que financiaron el paramilitarismo y los crímenes de Estado, a aquellos sectores de las fuerzas militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, tendrán que pasar por esos tribunales de justicia. Es que aquí la guerra durante más de 50 años no la ha librado la guerrilla contra el Estado. Aquí ha sido una guerrilla en donde muchos actores han intervenido. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Y eso es lo que le temen a algunos sectores de la extrema derecha, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que también la justicia toque a su puerta y el señor tenga que responder por muchos señalamientos. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez tiene unos procesos en curso en varias instancias judiciales y esos procesos yo creo que se van a dinamizar para que se sepa la verdad. Es que aquí no se trata pues de poner a todo el mundo en la cárcel, simplemente de que la gente reconozca sus crímenes, confiese, repare y dé garantías de no repetición. Una de las grandes protestas que constantemente vemos en nuestro país es la protesta de los campesinos. Los campesinos protestan porque el gobierno no les cumple, los transportadores protestan porque no les cumplen, los educadores protestan porque no les cumplen. Y evaluando el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿será que se está preparado para cumplir a las expectativas de un proceso de paz como el que estamos viviendo, Raúl? La ventaja de estos acuerdos es que estos acuerdos tienen que ser supervisados por las Naciones Unidas, por la comunidad internacional. El gobierno de Juan Manuel Santos está poniendo una rúbrica frente a unos países garantes y a una comunidad internacional como Naciones Unidas. Yo no creo pues de que Colombia, así como se ha convertido en paria de varios fallos judiciales, se vaya a convertir en paria de un proceso de paz que vamos a avalar los colombianos. Y hay una pregunta que se me queda y que quiero trasladársela a Carlos. Hace algunos meses el monseñor, el arzobispo de Cali decía lo que usted mencionó. Estaba hablando del gota a gota, pero también dijo que Cali necesitaba paz con servicios públicos. ¿Cómo nos insertamos en este proceso? Claro, pero antes de entrar en ese planteamiento que haces, Alex, el sector sindical, el sector de los trabajadores también en este país merece también un reconocimiento y merece que se sepa la verdad de la persecución, de la estigmatización que por los mismos, las fuerzas oscuras paramilitares, por algunos agentes del Estado también fueron perseguidos y de alguna manera que se conozca, porque en un momento determinado el sector sindical ha sido vinculado de una manera injusta e irresponsable con la insurgencia, una cosa que realmente está muy alejada de la realidad y a raíz de eso hemos sido perseguidos, hemos sido estigmatizados, desplazados, exiliados, asesinados. Entonces es el momento también que debe haber un capítulo muy importante dentro de este proceso de paz hacia los trabajadores, para que los trabajadores de alguna manera sean resarcidos, sean reparados y para que de alguna manera haya un compromiso de que eso no vuelva a suceder y que también se busque darle las garantías a los trabajadores para que puedan desarrollar sus actividades y en un momento determinado formalizar ese trabajo que necesitamos para que realmente pueda existir ahora sí una paz verdadera. Ahora, frente a lo que planteas ahora, claro, el monseñor y la arquidiócesis de Cali ha hecho un pronunciamiento muy importante en el tema de los servicios públicos domiciliarios y en una empresa del Estado como son las empresas municipales de Cali, y ha dicho que lo más importante y lo que mejor le puede pasar a la ciudad es que esta empresa siga siendo una empresa del Estado, que siga siendo una empresa pública, que siga siendo una empresa unitaria y que siga siendo una empresa multiservicios, para que de alguna manera siga prestando servicios a los sectores
a todos los sectores de la ciudad, incluyendo quienes pueden pagar y incluyendo quienes en un momento determinado tienen menos condiciones para pagar. Y ahí celebramos ese pronunciamiento y ese acompañamiento que ha estado haciendo la Arquidiócesis de Cali para decirle a la opinión pública que es necesario que esta empresa continúe siendo pública, que esta empresa resuelva todos los problemas estructurales que tiene, que el Estado, la nación, contribuya para que esta empresa pueda salir adelante, para que se fortalezca toda la infraestructura de los servicios públicos y para que hayan unos servicios públicos rentables, sostenibles y que puedan llegar a toda la ciudad, que realmente allí hay unos servicios públicos básicamente que son del vital, como son el agua, la energía y de alguna manera muy importantes como son las telecomunicaciones. Vamos a concluir, Raúl, los últimos 30 segundos. ¿Bueno o malo el gobierno de Juan Manuel Santos en estos 6 años? No, yo no podría calificarlo de blanco y negro. Ha sido un gobierno multicolor y se le abona mucho que vamos a superar la guerra. Eso se le abona. Su política económica y social nefasta, pero su política de paz muy acertada y hay que apoyarla ahora en el plebiscito. Desde la gestión de los servicios públicos, ¿bueno o malo la gestión, el gobierno de Juan Manuel Santos? Carlos. Ha continuado la privatización, ahí está el caso de Isagen, ahí está lo que viene de la ITV, ahí está lo que está pasando en las empresas municipales de Cali, ahí está lo que está pasando con la integridad de la costa. Es el modelo neoliberal planteado desde la escuela de Chicago y desde autores como Nossi, como algunos autores norteamericanos, economistas especialmente, que lo que plantean es que todo está orientado por la oferta y me demanda, que el mercado es el que pone las condiciones y que el Estado debe ser chiquitico. Entonces, como dicen, más mercado, menos empleo, ese es el modelo neoliberal, esa es la ideología y filosofía del modelo neoliberal y el presidente Juan Manuel Santos es parte de ese modelo y continúa en esa dinámica. Raúl Ramírez, periodista, analista nacional, le agradezco su amabilidad por habernos acompañado y permitir que de la visión de la prensa local y nacional podamos hacer esta evaluación del presidente Juan Manuel Santos en sus 6 años. Muchas gracias, Raúl. Alex, muchas gracias a usted por la invitación y a los compañeros de Sintram Cali, un abrazo muy fraternal. Carlos, muchas gracias, muy amable también por ayudarnos a analizar desde la perspectiva de los servicios públicos los 6 años de mandato de Juan Manuel Santos. Gracias, Alex, por la invitación y aquí estamos presentes siempre en nuestra organización sindical en defensa de lo público, en defensa y de todos los sectores que están en conflicto en esta ciudad. Gracias, Raúl, por el acompañamiento en nombre de nuestra organización sindical. Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches para todos. La invitación para el próximo martes a partir de las 8:30 de la noche, cuando en el Tester estaremos analizando temas de ciudad, de región y de nación, recordando de que lo público hay que medirlo para poder conocer hacia dónde crece el Estado y qué tanta participación tenemos nosotros. Recuerde, si usted no decide, otros van a decidir por usted. La invitación pues para el próximo martes 8:30 de la noche. Recuerde que el Tester mide lo público.